Seguimos abriendo ventanas, ¿de acuerdo? Seguimos conectando a las matemáticas con el mundo exterior, con el mundo que, entre comillas, podríamos llamar real. Y la ventanera de hoy, quien nos va a abrir la ventana hoy, es Encarnación Reyes. Es profesora en la Universidad de Valladolid, profesora de matemáticas, profesora titular. Está interesada especialmente en cuestiones de relacionar las matemáticas con la arquitectura, pero también en cuestiones de divulgación matemática, lo cual a nosotros como profesores más generalistas nos es muy útil, ¿verdad? Colabora en el proyecto Stalmat y ha impartido numerosos cursos sobre renovación docente y sobre divulgación de las matemáticas, lo cual, insisto, para nosotros es especialmente motivador y podemos aprovecharlo. Bueno, Encarnación, un placer presentarte y, desde luego, un lujo para nuestro congreso. Gracias. Buenos días, me voy a sentar por cuestión de micro o así también de pie. ¿Se oye? ¿Se oye? Pues yo casi prefiero estar de pie, pues estoy más acostumbrada a estar de pie. Bueno, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento al comité organizador de estas 15ª Jaén para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Es realmente un honor para mí estar aquí, estoy encantada y muchísimas gracias, comité. En segundo lugar, el lema de las jornadas también me gusta, es un lema muy acertado. Matemáticas, base de nuestra cultura. Y así es, la matemática se proyecta en todas las ramas del saber, en los campos científico, tecnológico, artístico, arquitectónico, económico, social, etc. La matemática ofrece un lenguaje universal y unas herramientas para poder ser utilizadas, como digo, en estos campos científicos, y otras veces, al contrario, la matemática surge como respuesta a las demandas de las ciencias, a las demandas de la tecnología o de otros campos del saber. En este sentido, recuerdo una cita del publicista y matemático Bell que decía: la matemática reina y sierva de las ciencias. En arquitectura ocurre lo mismo. Es decir, la matemática nos ofrece esas herramientas para construir, para proyectar y para hacer arquitectura, y igualmente la matemática en la naturaleza aparece, como vamos a ver a lo largo de la charla, aparece en numerosos ejemplos de la vida natural. Y, por lo tanto, vamos en esta charla a hablar de unas matemáticas de construir, de habitar, unas matemáticas de la naturaleza para observar, para vivir, para contemplar. La matemática en arquitectura sirve a los fines, entre otros, a los fines fundamentales siguientes: cálculo de estructuras, instalaciones y valoración de un proyecto. Y, por otra parte, la creación de la forma, la creación del objeto, del proyecto que se va a diseñar. En los libros de geometría antiguos se lee que toda creación arquitectónica es geometría. Y es cierto, pero hoy día todo tipo de geometrías, geometría con todos sus apellidos, la geometría afín, la euclídea, la métrica, la proyectiva, la algebraica, la diferencial, la equiforme, la hiperbólica, la fractal, la computacional, la geometría sagrada. Todos estos apellidos de las geometrías son susceptibles de ser aplicados en el mundo arquitectónico y también en el mundo natural. Pero la triada vitruviana de firmitas, utilitas, venustas, que el arquitecto romano del siglo I enunciara como signo de una obra bien realizada, esta triada ha permanecido vigente hasta este siglo XXI. Pero hoy día, además de esta triada, como digo, ha permanecido vigente, tenemos también otros aspectos, se tienen otros aspectos a tener en cuenta, como son las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, la naturaleza como referencia fundamental, edificios integrados en el entorno, sostenibles, respeto al medio ambiente. Es decir, podríamos resumir que la arquitectura de hoy trata de establecer un diálogo entre la sociedad y el paisaje. Empezamos con las firmitas y utilitas hablando de superficies. Dentro de las superficies vamos a hablar, en primer lugar, de las superficies regladas y después de no regladas y, por último, combinación de superficies. Uno de los pioneros en el tratamiento no convencional de superficies, es decir, en el manejo de otras superficies que no fueran ortogonales, que no fueran solo prismas, fue Gaudí. Y me voy a reducir en esta conferencia solo a la arquitectura de los siglos XX y XXI, como he dicho. Gaudí es amante de la naturaleza, muy observador, y una de las obras emblemáticas de Gaudí, la Sagrada Familia, ejemplifica, quiere modelar con esas torres parabólicas, quiere modelar las montañas de Montserrat.
Pero cuando uno entra en el interior de la Sagrada Familia, se encuentra con este vestíbulo, estos lucernarios, estas luces, estos óculos que dan luz al vestíbulo, como les digo, pero estos óculos no son nada más que hiperboloides de una hoja. Esta cuádrica reglada, hiperboloide de una hoja o hiperboloide hiperbólico, que para Gaudí era fundamental el hecho de que la superficie fuera reglada, que se pudiese encofrar fácilmente y que tuviese fuerte estructura, una estructura fuerte y firme por esas restas que van reglando la superficie. Pues bien, el interior de este templo será como un bosque, decía Gaudí. Todos estos lucernarios, por tanto, esta superficie reglada, cuya ecuación más reducida, la ecuación implícita o cartesiana, es una suma algebraica de cuadrados igual a 1. Esta suma algebraica, el signo menos que tiene siempre esta ecuación, corresponde al eje de simetría de esta superficie cuádrica. Pero también se puede escribir en forma paramétrica, y hoy día la forma paramétrica es mucho más útil para la representación en los sistemas de CAD, en los sistemas de diseño, en los sistemas de representación por ordenador de las superficies. Admite varias parametrizaciones, una de ellas en función de las funciones hiperbólicas, como es natural, puesto que es una superficie en la que intervienen secciones hipérbolas. El hecho de ser reglada, como les decía, hace que en arquitectura estas superficies se encofren fácilmente. Basta con poner listones de madera en dirección de las generatrices, como en este ejemplo, como en este óculo, es un detalle de los óculos que hemos visto, y basta con poner los listones de esa forma para después encofrar directamente. Y además esta superficie es doblemente reglada, o sea, eso hace que estas superficies tengan una doble familia de generatrices y tenga una estructura muy fuerte cuando se hormigonan. Por eso este hiperboloide de una hoja es una forma óptima para construir las chimeneas de las centrales de refrigeración, de las nucleares o de las centrales térmicas, o también como depósitos de agua. Puede ser de revolución, cuando cuando los parámetros A y B son iguales, entonces el hiperboloide se llama de revolución y se genera por revolución de una hipérbola alrededor de su eje secundario, alrededor de su eje transverso, el eje perpendicular a la recta que une los focos en la hipérbola. Vamos a conocer un poquito las secciones de este hiperboloide. Cuando lo cortamos por planos paralelos a los planos coordenados. Si cortamos por planos x igual a k o por planos y igual a k, el efecto va a ser igual, porque el papel de la x y la y son idénticos en la ecuación. Entonces, al cortar por planos x igual a k, tenemos esta ecuación, y esta ecuación corresponde a una hipérbola cuando k está comprendido entre menos a y a. Y cuando ocurre que k sea a o menos a, entonces tenemos que este valor es 0 y entonces esta diferencia de cuadrados en suma por diferencia se transmite en dos rectas que concurren. Por lo tanto, las secciones van siendo hipérbolas o dos rectas. Sin embargo, si cortamos por planos perpendiculares al eje del hiperboloide, obtenemos elipses, porque en este caso tenemos una suma de cuadrados igual a un número positivo y tenemos entonces elipses. Un maestro de los hiperboloides, aparte de Gaudí, fue Torroja. Eduardo Torroja, este ingeniero madrileño, entre comillas, abuelo de Ana Torroja, abuelo de la componente antigua de Mecano. Este ingeniero utilizó los hiperboloides magníficamente. Este ingeniero, una de las obras emblemáticas de él es este depósito de agua de Fedala. Les decía antes que es una forma óptima para construir, por esa doble familia de generatrices que tiene, hace que este hormigón sea muy resistente, tenga gran firmeza y eso evita fisuras en los depósitos. Tenemos el hiperboloide tal como lo concibió Torroja y cómo lo podemos modelar hoy utilizando programas de ordenador como por ejemplo Maple, Matemática o programas de cálculo simbólico. Un proyecto muy moderno, muy reciente, del 2008, tenemos aquí el proyecto para los Juegos Olímpicos, que consta es un cubo al cual se ha perforado con 5 hiperboloides. Pero dejan los arquitectos bien patentes las familias de generatrices, la doble familia de generatrices que tiene el hiperboloide. Un proyecto español, un proyecto del arquitecto Justo García en Casar de Cáceres, hace también uso de esta superficie, de este hiperboloide en esta estación de autobuses. Esta estación de autobuses ha tenido menciones, ha tenido importantes reconocimientos porque fue muy económico el proyecto, no tenían suficiente dinero y, sin embargo, él ha concebido una forma, usando la matemática, que origina
pueden ver este retorcimiento de hiperboloides. La obra se compone de trozos, de porciones de superficie de hiperboloide que se van ensamblando uno a uno, y para hacer este borde que retuerce utiliza troncos de cono. Aquí tenemos las ecuaciones concisas. Este proyecto está completamente estudiado y propuesto por el arquitecto Justo García Casar de Cáceres. Segunda superficie de la que vamos a hablar hoy es el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico, otra superficie reglada importantísima, silla de montar se llama también, la silla de montar. Tiene dos versiones. Esta versión que se llama paraboloide hiperbólico de bordes curvos, o esta versión que se llama paraboloide hiperbólico de bordes rectos. Sus parametrizaciones, una parametrización muy sencilla y una ecuación explícita, z igual a una diferencia de cuadrados. Z igual a diferencia de cuadrados. La expresión cartesiana más sencilla que tiene esta superficie es z igual a x por y. Esta diferencia de cuadrados se puede poner como suma por diferencia y cambiar los ejes, cambiar de coordenadas, y admite entonces una expresión más sencilla. Es la forma más sencilla que tiene el paraboloide hiperbólico. Ejemplos de paraboloides hiperbólicos. Volvemos a la Sagrada Familia y tenemos paraboloides hiperbólicos en los tejados de la Sagrada Familia, en los techos de la Sagrada Familia, y aquí un detalle en construcción del taller. Conocemos un poquito las secciones de esta superficie por planos paralelos a los planos coordenados. Entonces cortamos por x igual a k. Entonces, si cortamos por planos x igual a k, al ser constante este término, nos queda z igual a una constante menos un cuadrado. Pero eso es una parábola hacia abajo, una parábola con la concavidad para abajo. Si cortamos por y igual a k, ahora el papel es diferente. Tenemos una parábola, este término es constante, la x es positiva, tenemos una parábola para arriba, con la concavidad para arriba. Y si cortamos por planos paralelos a z igual a k, tenemos otra cónica, que es la hipérbola. Así que rebanando esta superficie por planos z igual a k, vamos obteniendo una familia de hipérbolas. Por consiguiente, es una superficie muy rica porque tiene, por una parte, secciones parabólicas en dos concavidades y, por otra parte, tiene hipérbolas. O dos rectas concurrentes, claro, cuando cortamos por z igual a 0. Si cortamos por z igual a 0, volvemos a tener una diferencia de cuadrados igual a 0 que factorizan suma por diferencia. Muy bien. La forma del paraboloide hiperbólico podemos encontrarla en las diatomeas. Las diatomeas son algas de caparazón silíceo que con una micrografía electrónica se ha obtenido esta imagen. Como ven, tienen las curvaturas, estas superficies de doble curvatura. También, por tanto, es muy importante para la arquitectura a nivel de ofrecer resistencia. Pero como las diatomeas, estas algas unicelulares, tienen esta misma forma, esta doble curvatura que tiene el paraboloide hiperbólico. Pero a su lado he traído esta imagen, que es una imagen bellísima, de una familia de diatomeas con toda una sinfonía de formas matemáticas que podrían describirse una a una con su fórmula matemática. Hoy no vamos a hablar de curvas, solo voy a hablar de superficies, pero por poner algún ejemplo, aparte de las circunferencias que presentan, tenemos triángulos curvilíneos, tenemos triángulos de reloj, tenemos deltoides, tenemos distintos óvalos, tenemos distintas curvas senoidales. Es una maravilla, las diatomeas. Estas especies animales son famosas en Berlín. Berlín está situado sobre un depósito de diatomeas dulces, y en España la ciudad de Morón también es famosa por sus diatomeas fósiles, en este caso. El paraboloide hiperbólico, cuando se lleva a la arquitectura, cambia de nombre. Se llama HIPAR, del inglés, Hyperbolic Paraboloid. Hyperbolic Paraboloid, primero hiperbólico y después paraboloide. El HIPAR es cuando cortamos esta superficie por planos y se construye y se lleva a la construcción. El maestro de los hipares, por excelencia, es Félix Candela. Félix Candela es discípulo de Torroja. Este arquitecto estudia en Madrid, discípulo de Torroja, pero se exila a México y en México desarrolla la mayor parte de su carrera arquitectónica. El conocedor de las enseñanzas de Torroja aplica sabiamente esas enseñanzas y empieza a construir con el paraboloide hiperbólico, con el HIPAR, y ven aquí en esta fotografía histórica del año 58 cómo se ve perfectamente el encofrado en las dos direcciones de las generatrices que van conformando esta cubierta.
Estas superficies permiten hacer marquesinas o permiten hacer espacios con una gran luz, con una gran apertura de arco y con una gran flecha, con una gran altura de los arcos. Entonces, y además es muy económico porque basta con un espesor muy fino. Esta persona construyó el pabellón de rayos cósmicos con unos pocos centímetros de espesor, 1 o 2 centímetros de espesor para que los rayos traspasaran al interior. Y él pensó en esta estructura, en esta superficie matemática, en esta cuádrica reglada. Candela construye en México, en Xochimilco, construye el restaurante de los manantiales. El restaurante de los manantiales, este es un dibujo histórico de él y este es un dibujo hoy día hecho con el programa Maple, con el programa Maple. Se compone de 4 ipares o 8 lóbulos de ipar. Entonces, así consigue una bóveda de arista octogonal y está sobre un lago, y esta misma obra repite en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Se adjudica completamente el proyecto a Calatrava, pero hay 2 edificios en este proyecto que son diseñados perfectamente y proyectados por Félix Candela. Son 2 edificios, es el edificio de entrada y es el restaurante submarino, ambos concebidos con paraboloides hiperbólicos. Si se acercan al restaurante verán que las paredes, la cubierta, el espesor es un espesor muy pequeño, de 6 centímetros en la entrada y 12 centímetros en el restaurante, y sin embargo tienen gran resistencia. Los que hayan seguido la obra habrán visto el encofrado, cómo se ha ido haciendo siguiendo las generatrices, que es como hay que hacer de estas superficies regladas. Por consiguiente, las superficies regladas son importantísimas en arquitectura. Félix Candela es autor de este otro IPAR, que es una unión, es una justaposición de 4 ipares de bordes rectos. Se llaman paraguas, los paraguas de Candelas. Estos paraguas han sido después imitados por Foster en algunas gasolineras, etcétera, y ven aquí la prueba de carga de esta superficie. Entonces, en México no había mucho poder adquisitivo y la prueba de carga se hacía directamente, las personas se subían para probar directamente la estructura. Más personas, más peso y así. Muy bien. En Valladolid tenemos un proyecto, el Colegio de Cristo Rey, que aunque su maestro de obras, su constructor no fue Candela, sin embargo, Candela tiene la patente de este paraboloide hiperbólico de bordes rectos y se hace bajo la tutela de Candela. Este colegio tiene unas naves que está formado por paraguas justapuestos, como ven en la fotografía, muy interesantes. Otra superficie reglada, el helicoide. El helicoide se conforma por medio de segmentos rectos, por medio de líneas rectas que se apoyan en un eje y se apoyan en una hélice que si la hélice es cilíndrica, es decir, la hélice que se enrolla en un cilindro recto, entonces el helicoide se llama recto o circular. Si la espiral se enrolla en un cono, pues la hélice se llama cónica. Bien, entonces tenemos el helicoide. Como digo, una superficie reglada está formada por rectas que se apoyan en un eje y en una curva espacial, en una hélice. Como ejemplo, aquí tenemos la escalera del Museo del Pobo Galego, en Santiago de Compostela, interesantísima. Y en la naturaleza, el pandanus, esta especie del Pacífico tan bonita, que cuando va secando sus hojas va dejando esta superficie donde se ve perfectamente la superficie reglada de las hojas que van secándose y que van conformando este helicoide maravilloso a lo largo del tronco del pandanus. Otras superficies regladas. Aquí tenemos un cono en el Museo Guggenheim de Nueva York. El Museo Guggenheim de Nueva York es proyectado enteramente por Wright, pero Wright pide consejo a Torroja, a nuestro Torroja español, pide consejo para la estructura, el cual acepta gustosamente. Este señor estuvo varios meses estudiando el comportamiento de las caracolas, el comportamiento de las conchas y de las curvas que tienen las caracolas en los caparazones, y concibe este museo, lo concibe como un espacio, quiere un espacio continuo, rompiendo un poco la idea de los museos, de habitaciones a modo discreto, una habitación, otra habitación, otra habitación. Él quiere una forma de ver el arte que tenga esa continuidad y entonces busca en el helicoide esta continuidad. En este caso, el helicoide cónico, que, como les digo, se construye por medio de una hélice que se enrolla en un cono. Interesante además esta hélice conical en proyección, cuando se proyecta en un plano, determina la espiral logarítmica. La espiral logarítmica, aquella espiral que tanto sedujo a los hermanos Bernoulli,
a los hermanos, aquella saga de matemáticos suizos. Simplemente es decir que la espiral logarítmica se llama spira mirabilis, espiral maravillosa, eadem mutata resurgo, etc. Esta espiral que tiene sus espiras en distancias formando una progresión geométrica en contraposición a la espiral arquimediana que tiene equidistancia entre sus espirales. Esta espiral logarítmica es símbolo del crecimiento armonioso y saldrá después en la naturaleza. El helicoide, seguimos con esta superficie reglada. En el último museo que se ha hecho de Dalí en Florida, en San Petersburgo de Florida, aparece un helicoide en el interior, un helicoide que conecta los espacios de distintos pisos. Los arquitectos quieren evocar la idea que tiene Dalí, aquella obsesión que tenía por el ADN, por la molécula del ADN, y por otra parte, ellos también conciben el proyecto como es un cubo, es un prisma de hormigón, pero lo rompen, lo abrazan con esta especie de ola al modo daliniano, al modo blando, al modo de los relojes blandos de Dalí, y al mismo tiempo triangulado. La triangulación era una obsesión también que tenía Dalí. Y entonces, en este museo aparecen importantes matemáticas, una matemática ortogonal, una matemática de la blob architecture, la arquitectura blanda, la arquitectura de lo blando, es una de las tendencias de hoy día de la arquitectura de vanguardia, la blob. Y por otra parte, el helicoide que decimos como superficie reglada generando aquí el interior. Dalí conoce a Le Corbusier en París. Le Corbusier es un arquitecto, es un referente internacional de los estudiantes de arquitectura. Un arquitecto, además, que se rodeaba de matemáticos siempre en su estudio, siempre trabajó con matemáticos. Es fabuloso Dalí también, Le Corbusier. Dalí conoce a Le Corbusier y Le Corbusier pregunta a Dalí: ¿cómo cree usted que será la arquitectura del futuro? Y Dalí le contesta: la arquitectura del futuro será blanda y peluda. Blanda y peluda. Y no está lejos. Acabo de hablar de la blob architecture, lo de peluda. Empezamos a ver cada vez más proyectos con las paredes con pelos vegetales. Bien, otra superficie reglada son los conoides. Los conoides son superficies que se generan por rectas que se apoyan en una recta y en una curva. Esas rectas son paralelas a un plano. Esta imagen también histórica de la Sagrada Familia, de las escuelas de la Sagrada Familia de Gaudí, ejemplifican perfectamente los conoides. Los conoides, cómo se van apoyando en una recta central, las rectas, cómo se van apoyando en una recta central y apoyándose en una curva, en este caso en una sinusoide. Y al mismo tiempo el fácil encofrado. Siempre se va buscando en arquitectura la fácil construcción. Y una de ellas, las matemáticas ofrecen las superficies regladas que son las mejores para encofrar, por lo menos en hormigón. Un proyecto moderno, proyecto en La Guardia, en La Rioja Alavesa, son las bodegas Isios de Calatrava, que está perfectamente concebido como una sucesión, son conoides. Estas ondas se apoyan en una recta que está sobre la cubierta y van teniendo distinta concavidad, como las escuelas de la Sagrada Familia que acabamos de ver. En el interior se observan las reglas, o sea, las rectas que hacen que la superficie sea reglada y se manifiesta perfectamente incluso en su interior. Nos vamos a meter en el mundo ya de lo no reglado. Vamos a hablar de esta especie, de estos protozoos, que son los radiolarios. Los radiolarios marinos son protozoos, como les digo, que tienen unos pseudópodos radiados, de ahí viene el nombre de radiolarios. En su mayoría son esféricos, pero no del todo esféricos. Combinan en su forma triángulos, como tenemos aquí, pentágonos, aquí tenemos una simetría pentagonal, hexágonos, como en este radiolario. En las láminas de este naturalista Haeckel se pueden encontrar imágenes de radiolarios bellísimas y siempre muy afines a nuestras matemáticas. El maestro la persona que estudió los radiolarios para concebir una arquitectura más efímera, no una arquitectura tan pesada como se estaba haciendo, él buscaba una arquitectura más liviana, fue Fuller. Este arquitecto americano, visionario, matemático no de carrera, pero sí de trabajo y de dar clases después, es el maestro, inventor o constructor de las cúpulas geodésicas. Estas cúpulas que se generan a partir de los poliedros regulares se pueden contener dentro de una esfera y entonces se van cortando
se van cortando las aristas de los poliedros según una determinada frecuencia, 2, 3, etcétera, para hacer cada vez la forma con una curvatura más similar a la esfera. Las cúpulas geodésicas, como esta que está en el Vitra Campus, en Alemania, tienen además unos interiores bellísimos que tienen una geometría de polígonos estrellados. Es decir, cuando se proyecta en plano, aparece una geometría de los polígonos estrellados que es tan interesante desde el punto de vista matemático. Las cúpulas geodésicas tienen una relación importante con el descubrimiento de la molécula del carbono. La molécula del carbono está descubierta por estos dos americanos e inglés, que está formada por 60 átomos y que está compuesta de hexágonos y pentágonos, y que en honor a Fuller se conoce como la molécula fullereno. El fullereno es la molécula del C60 en honor a un arquitecto con este nombre. En Valladolid acabamos de estrenar, en el mes de mayo, esta cúpula geodésica traída de la Expo del Agua de Zaragoza, y es una cúpula realmente bonita, interesante, es la primera que hay en Valladolid, y bien, yo he seguido su construcción y es interesante, como os digo, también su interior, por sus polígonos estrellados, luego cómo se va conformando con este material, que es un material especial para cubrición, esta arquitectura completamente liviana. Combinación de superficies regladas y no regladas. Hemos hablado de regladas, no regladas, ahora combinación de las mismas. Hay un edificio que hay que mencionar, que es la Ópera de Hudson, la Ópera de Australia, la Ópera de Sydney. Este edificio tuvo muchos avatares hasta su construcción definitiva, pero la geometría del edificio se basa en una esfera, a la cual a la esfera se le secciona por planos y por un cilindro. Se taladra la esfera por un cilindro y se interseca por dos planos, y así se van concibiendo estos cascos, estos casquetes que van conformando el proyecto. Les diré que nuestro jovencísimo Moneo, cuando tenía 24 años, fue invitado por Hudson a trabajar en este proyecto. ¿Cómo se lleva a cabo hoy día el estudio de este proyecto, por ejemplo, en nuestras clases de matemáticas? Pues parametrizando las superficies que intervienen, parametrizando la semiesfera, parametrizando el cilindro, parametrizando los planos y representando con un programa cada lóbulo que tiene el proyecto. Esto es, por ejemplo, una de las clases que yo imparto en la escuela, métodos matemáticos. Esta idea de disgregación, esta idea de romper una esfera por medio de otras superficies es llevada a cabo en este proyecto del 2008 de Castilla-León, que está en Garray, en Soria, de los arquitectos Tuñón y Mansilla, arquitectos conocidos mucho en León. Bien, la idea es similar, es tomar una esfera y romperla por planos e ir desgregando en partes para conformar todos estos edificios que van a constituir la ciudad del medio ambiente. Nos encontramos en la Universidad Laboral. Nos encontramos ahora en el auditorio, pero estamos viendo estos días la Universidad Laboral. La Universidad Laboral está proyectada y concebida por Luis Moya Blanco, este arquitecto madrileño que muere en el año 90. Ejerce esta obra en los años 50, en los años 57, 58. Es una de las obras más interesantes de este periodo español, quizá la más interesante del periodo español. En ella podemos encontrar todo tipo de superficies. Si vamos buscando superficies regladas, las tenemos. Si vamos buscando superficies no regladas, también. Ayer estuvimos en la iglesia, ayer estuvimos en la capilla tomando el aperitivo, cenando, y observamos esta cúpula radiada. Es impresionante. Esta persona se hizo famoso por el diseño de estas cúpulas radiadas con estos rayos que sostienen la estructura. Observarían que no hay ni una sola columna en el interior. Es la cúpula elíptica más grande que existe en el mundo por ahora. El avance que dio este señor en la arquitectura, en la estructura, fue muy grande. Por medio de la geometría de los polígonos estrellados, este caso con las puntas sobre una elipse. Ensaya primero en San Agustín, después vienen las Laborales de Gijón, Zamora, y después la iglesia de la Virgen Grande en Torrelavega. Luis Moya. Y muy cerca de aquí, en Avilés, se acaba de estrenar el Centro Internacional, el Centro Cultural Internacional de Oscar Niemeyer. Niemeyer, como premio a la donación del Príncipe de Asturias,
decide hacer un regalo a la ciudad de Avilés y su regalo es un proyecto. El proyecto que lleva su nombre, el proyecto Oscar Niemeyer. Este proyecto consta de 4 edificios, una cúpula, la torre mirador, un edificio polivalente y el auditorio. Para Oscar Niemeyer el ángulo recto no es lo que le atrae, ni la línea recta. Lo que me atrae es la línea curva. Y todos sus proyectos, todos los proyectos a lo largo del mundo, Vive, es un arquitecto centenario, Vive, son basados en la curva. Tenemos, por ejemplo, aquí para terminar ya esta parte, la torre mirador que se conforma con 2 cilindros y un helicoide que va rodeando el cilindro. Un cilindro de más radio, un cilindro de menor radio y un helicoide abrazando al cilindro de menor radio. Aquí tengo un vínculo a Maple, pero lo vamos a dejar para el final de todo, para enseñar, porque si no se nos puede pasar el tiempo y quiero contar más cosas. Esto en cuanto a las firmitas y utilitas. Vamos a la venustas. ¿Cómo embellecer los edificios? ¿Cómo se embellecen? ¿Qué hacen los arquitectos para embellecer edificios? Pues usan las matemáticas, como siempre, las proporciones, los recubrimientos, las formas. La proporción es uno de los elementos más importantes de la armonía arquitectónica. Los arquitectos de todas las épocas siempre han sometido a sus plantas y a sus alzados a una teoría de proporción, que dependiendo de la moda, dependiendo de las épocas, las proporciones han ido variando. Han ido desde las proporciones racionales a las proporciones dinámicas o irracionales que tenemos hoy día. Según el valor de la proporción, el valor de esa igualdad de razones que nos da una proporción, según sea su valor racional o irracional, las proporciones se dividen en racionales o estáticas o conmensurables e irracionales o dinámicas o inconmensurables. Ejemplos de proporciones estáticas tenemos la proporción 1, la proporción 2, la dupla, la proporción 3 medios, la 4 tercios, la 5 tercios, todas con su nombre propio. Y las proporciones dinámicas, la raíz de 2, la raíz de 3, la proporción áurea, la de plata, la de bronce, la de níquel, la de cobre, etc. Otras, la proporción cordobesa, la proporción plástica. Podríamos estar hablando mucho tiempo de proporciones, pero no es el objeto de esta conferencia. Solamente recordarles que ya Santo Tomás decía que los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas. Una transparencia para indicar las 3 proporciones dinámicas importantes, que son la proporción áurea, la proporción de plata y la proporción plástica, asociadas a las sucesiones recurrentes correspondientes. La sucesión áurea, el número áureo, tiene que ver con la sucesión de Fibonacci. El número de plata tiene que ver con la sucesión de Pell. El número de plástico tiene que ver con la sucesión de Padovan. Sucesiones ambas recurrentes. Todas las proporciones dinámicas están asociadas, son límites de cocientes de sucesiones recurrentes, límites de cocientes consecutivos de sucesiones. Y a su vez están asociadas al álgebra, a los polinomios algebraicos, a la ecuación característica de la sucesión correspondiente. Esta es la ecuación característica de la sucesión de Fibonacci, esta es la ecuación característica de la de Pell y ecuación característica de la sucesión de Padovan. Habremos observado ayer al entrar en la Universidad Laboral, habremos observado este patio, se llama el atrio corintio de Luis Moya. Y hemos observado los capiteles que son los capiteles del orden compuesto, los órdenes dórico, jónico, corintio, compuesto. Los capiteles se conciben con unas estrictas fórmulas de proporción. Es decir, la proporción se puede estudiar en un segmento, se puede estudiar en un rectángulo, se puede estudiar en un polígono cualquiera. En los capiteles se estudian las proporciones en las longitudes, en las verticalidades que definen los elementos de los capiteles. Este edificio, Luis Moya acude a lo clásico, es decir, neoclásico absolutamente, y acude a estos capiteles compuestos por las hojas de acanto y por estas volutas propias del jónico. Tengo aquí esta imagen de este cesto tapando este vegetal de acanto, porque Vitruvio, en uno de los libros de arquitectura que escribe Vitruvio, dice cuál es el origen de los capiteles corintios. El origen de los capiteles corintios es gracioso. Si quieren les cuento la anécdota. Ocurre que hay una señorita
que muere, una señorita cuidada por una doncella que muere, y la doncella le lleva a su tumba unas copas metidas en un cesto y les pone una piedra encima, un ladrillo encima. El cesto oprime una raíz de acanto que en primavera, esa raíz oprimida por el peso de las copas y de la piedra, surge formando esta curvatura, formando estas volutas propias de los capiteles de acanto. Un constructor de capiteles, Calímaco, que pasa por allí, observando esta naturaleza de este capitel, dijo: ahora mismo construye un capitel, y de ahí, de Corinto, de la doncella de Corinto, proviene el nombre del capitel corintio y de las hojas de acanto. En proporciones, como les decía, podríamos hablar tantísimo, pero solamente voy a poner algún elemento que tiene que ver con proyectos recientes, como estamos hablando del siglo XX. El triángulo sublime es el triángulo isósceles propio del Pentágono, este triángulo de ángulo 36. Uno de los elementos de la geometría sagrada, el primer elemento geométrico más sencillo de la geometría sagrada. Este triángulo sublime, cuando se biseca un ángulo en la base, genera un triángulo semejante al inicial, y aplicando la relación de proporcionalidad entre el triángulo este pequeño y el triángulo grande, se origina la ecuación áurea. Por lo tanto, la razón de los lados de este triángulo, la razón del lado mayor entre el lado menor, es el número de oro. O lo que es lo mismo, la diagonal de un pentágono frente a su lado es el número de oro. Pues bien, este triángulo sublime puede generar, es el germen también de una espiral, esta espiral asociada a este triángulo sublime, y este arquitecto paisajista Gordon Smith, americano, utiliza justo el triángulo sublime como rector de esta espiral que va generando para esta reconstrucción de esta universidad en California. Y todos hacen alusión a la matemática. Dice: seleccionamos la espiral de la serie de Fibonacci como un elemento de dirección y como representante del conocimiento de la ingeniería. Es una universidad politécnica. Por tanto, las proporciones. Los mosaicos, cómo no. Hay que adornar las pieles, hay que recubrir las pieles de los edificios. ¿Y cómo recubrimos las pieles de los edificios? Con los mosaicos. Bien, los mosaicos, los recubrimientos de superficies, tienen perfectamente una teoría matemática detrás de ellos y una clasificación. Los mosaicos se clasifican en periódicos y no periódicos. Periódicos, si podemos encontrar dos vectores de traslación, un motivo que se repita por traslaciones a lo largo de todo el plano, o no periódicos en otro caso. Y los periódicos se pueden hacer con polígonos regulares o no. Con polígonos regulares nos da lugar a la clasificación en mosaicos regulares, semirregulares o cuasirregulares. Los cuasirregulares, nazaríes o Escher. Y con polígonos no regulares se llaman pararegulares. En los no periódicos, mosaicos de Penrose y también Escher. Aquí tenemos los 11 mosaicos regulares y semirregulares, 3 regulares, 8 semirregulares, con su correspondiente símbolo de Schlafly para caracterizar cómo son estos mosaicos. Esto no es del siglo XX, esto es un mosaico de la Alhambra, pero quiero, por si acaso todavía alguien no puede contemplar la Alhambra con estos ojos de conocer un poquito de mosaicos, pues traigo solamente 2 diapositivas para saber el origen de los mosaicos que cubren la Alhambra. Los mosaicos que cubren la Alhambra son mosaicos cuasirregulares. Proceden de una geometría muy clara regular. En este caso, el hueso nazarí, procede del cuadrado al cual se ha dividido su lado en 4 partes iguales. Por medio de las diagonales se generan 2 trapecios y los trapecios girados en la parte superior e inferior determinan este polígono cóncavo que se llama hueso. Por tanto, los huesos que vemos en esta foto original de la Alhambra, los huesos provienen de una geometría bien clara de cuadrados y, por consiguiente, cuasirregular. O el clavo nazarí. El clavo nazarí, en este caso, también procede del cuadrado, al cual se muerde con un triángulo rectángulo y se gira en la parte superior e inferiormente para formar este clavo, a veces también lo llaman avión. El grupo es muy importante, este mosaico, porque Cosetter descubrió aquí, Cosetter, este matemático referente estupendo, con esos libros estupendos que tiene de geometría, encontró este grupo de simetría en la Alhambra en una de sus visitas. Pero vamos ya al siglo XX y Escher visita la Alhambra en 2 ocasiones.
En la primera se impresiona y en la segunda viene cargado con cuadernos de apuntes para copiar, literalmente para copiar, los mosaicos que va viendo en la Alhambra. A raíz de los mosaicos de la Alhambra, su obra cambia y se produce la obra periódica de Escher, la obra de los mosaicos cuasi regulares de Escher, inspirándose en todos ellos, en casi todos ellos, en motivos de la Alhambra. Por ejemplo, en este cuadro, en este grabado de los chinos, el Chinese Boy. Claro, si nosotros pretendemos calcular el área de un chino y no viésemos lo que pasa aquí en nuestro dibujo, nos parecería muy complicado calcular el área del chino. Pero Escher, conocedor de la técnica árabe de poner y quitar, de conservar el área, hace exactamente lo mismo. El área del chino es el área del diamante, el área de este rombo, el área de estos dos triángulos equiláteros. Porque lo que sale del triángulo, lo que sale aquí del rombo, se encuentra dentro. Y lo que sale de la manga se encuentra dentro. Y lo que sale del pie está aquí debajo del cuello. Su motivo de inspiración fue este. Realmente no entiendo yo mucho por qué este fue el motivo de inspiración. Quizá estos vértices fueran el sombrero, pero así es. Y lo mismo le pasa con el mosaico inspirador que hemos visto, el mosaico de los clavos. ¿Cómo inspira para el levantador de pesas? Aquí ocurre lo mismo. Lo que sale del cuadrado entra. Se conserva el área del cuadrado. La obra periódica de Escher, desde la segunda visita a la Alhambra, se concibe así. La restauración del mercado de Santa Caterina en Barcelona, esta restauración llevada a cabo por Miralles, que ya murió, y Benedetta, esta restauración con ayuda del ceramista Toni Comella hace esta cubierta de estos cilindros, de los cilindros que hacen la cubierta del mercado de Santa Caterina. Son clústeres de hexágonos, sin más hexágonos bordeando un hexágono rodeado de 6 hexágonos, rodeado de 12 hexágonos, etcétera, etcétera, y con distintos coloridos para imitar, para querer dar la idea que están en un mercado. Configuración de hexágonos que tiene una fórmula bien clara, una fórmula por inducción bien clara matemática, que la tenemos aquí, que nos permite calcular el número de hexágonos en cada iteración. Un proyecto muy actual, un proyecto que se está haciendo ahora, es el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, que en este caso se basa en mosaicos irregulares. Es un conglomerado de mosaicos irregulares que van conformando el proyecto tanto en planta como en alzado. Los arquitectos son Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. Ellos dicen que están en Córdoba, que quieren también tener una cierta alusión a los mosaicos árabes y en ese caso acuden al hexágono, pero hoy día la geometría quiere ser un poco más compleja, no tan regular, y buscan esta complejidad haciendo la malla irregular. Este proyecto es de Nouvel. Nouvel es el autor de la Torre Akbar en Barcelona, pero lo traigo aquí por el mosaico, por este mosaico irregular de octógonos y triángulos y cuadrados que tiene en esta torre en Doha, en la capital de Qatar. Adaptándose al lugar, quiere similar a las celosías, a las marrabillas, que son esas celosías árabes que se ponen en las casas, sobre todo en las casas árabes, para que pase el aire, para que fluya el aire, para que vaya corrientes de aire, pues él quiere imitar a las marrabillas. En mosaicos no periódicos, vamos a mosaicos no periódicos, ya he dicho lo que era un mosaico periódico y quiero hacer alusión un poquito a la historia de los conjuntos aperiódicos. Los conjuntos aperiódicos son esos conjuntos de losetas que siempre producen no periodicidad. Siempre que se usen esas losetas, nunca vas a tener mosaicos periódicos. Y la historia es muy curiosa. Comienza en el 61 pensando que no había tales conjuntos. En el 64 se pensaba, incluso se probaba que era falsa, pero después se encuentra un conjunto de más de 20.000 losetas. Después de 20.000 losetas se pasa a 104, de 104 a 92, 35, 6, 4, 2. Ahora mismo es un problema abierto si existe una única loseta capaz de producir ella sola no periodicidad. Roger Penrose, este matemático y físico que ahora está en América y que vive, es autor, descubridor de estas dos losetas llamadas dardo y cometa, no llamadas por él. Para él son dos cuadriláteros derivados de la geometría del pentágono, de una geometría bien clara del pentágono a partir de las diagonales y los lados del pentágono. Los nombres de dardo y las cometas se lo da el matemático Conway.
Y este dardo y cometa, estos dos cuadriláteros unidos, forman este rombo. Y obviamente esta familia de rombos aquí está produciendo un mosaico periódico. Pero estamos hablando de mosaicos no periódicos. Si hablamos de mosaicos no periódicos, algo hay que hacer para producir no periodicidad. Lo que se le hace a las losetas dardo y cometa para producir no periodicidad es emparejarlas, unirlas por medio de unos códigos, unas llamadas reglas de emparejamiento. Y las hay de varios tipos. Aquí esta es con círculos de dos colores, no círculos arbitrarios, son círculos donde aquí hay una sección de oro, la sección de oro del segmento, sección corte áureo. Y vemos una cerámica muy moderna, construida con dardos y cometas del 92. Otra regla de emparejamiento muy común es también la de los círculos abiertos y cerrados. Penrose, además del dardo y cometa, descubre dos rombos, que se llaman rombos gordo y fino de Penrose, también derivados de la geometría del pentágono. De hecho, de aquí se deducen el dardo y la cometa. Y estos rombos, lo mismo, unidos, producen mosaicos no periódicos. Producen mosaicos no periódicos y distintas reglas de emparejamiento. En la arquitectura moderna se lleva a cabo estos mosaicos, por ejemplo, aquí en la restauración, en esta de Melbourne, donde los arquitectos utilizan los rombos de Penrose en la fachada, en el interior. Y en Madrid, en Carabanchel, Isozaki y Manuel Serrano utilizan esta malla de rombos para definir las plantas de estos edificios. Como ven, supongo que se ve la planta, se ve el mosaico de Penrose y la planta levantada de los edificios. Pero existen muchos proyectos con rombos de Penrose, están muy de moda. Aquí tenemos otro que todo el interior y el exterior, está en 2004, está hecho con rombos de Penrose. Otro problema abierto en la teoría de mosaicos es el problema de recubrir con pentágonos. Y la historia de los pentágonos recubridores también es muy simpática. Comienza antes y sigue abierta. Bien. Vamos a hablar de un teselado formado por pentágonos irregulares, pentágonos cóncavos, equiláteros, pero irregulares. Es el teselado de Hirschhorn. Este teselado que produce este medallón es utilizado en este colegio, en este centro, se llama Ravensbourne College, en Londres, en la península aquí en la península de Greenwich, y que está concebida, la piel de este edificio está concebida por un arquitecto español llamado Alejandro Zaera, que pertenece al grupo FOA, Foreign Office Architects. Este arquitecto conoce este teselado de Hirschhorn, va buscando en las matemáticas por un recubrimiento original. Esta es una escuela de diseño, una escuela que quiere ser pionera en el último diseño, en lo digital, en lo último de lo más, y acude entonces a este teselado. Como vemos, es el teselado de Hirschhorn, pero siempre el arquitecto pone una pequeña variación para hacer lo suyo, y en este caso inventa una tesela triangular. Entonces hace una composición de los pentágonos de Hirschhorn y una tesela triangular, y con esta variación ya lo patenta el arquitecto. Bien, pasamos ahora, seguimos en mosaicos, pero voy a hacer una alusión una alusión aritmética a este cuadrado, a los cuadrados védicos. Los védicos, este cuadrado védicos proviene de los Vedas. Los Vedas eran unos versos que escribían los sacerdotes que se instalaron en el Ganges, en la India, y en estos versos, en los apéndices, aparecían lo que se llamaban los Sulvasutras. En los Sulvasutras aparecían matemáticas, las matemáticas de construir altares. Pues bien, estos cuadrados védicos aparecen ahí, en los Sulvasutras de los Vedas. Es una tabla de multiplicar, pero una tabla de multiplicar que cuando pasamos de 9 se suman las cifras. Es decir, si hacemos 3 por 4, 12, 1 más 2, 3. O si hacemos 4 por 6, 24, 2 más 4, 6. O 6 por 3, 18, 8 más 1, 9. Cuando pasa de 9 se suman las cifras. Eso es lo mismo que hallar los restos del conjunto Z sobre 9. La división por 9, los restos. Bien. Es una fuente increíble de sorpresas el cuadrado védico. El cuadrado védico tiene regularidades numéricas increíbles. Por ejemplo, pares o impares, aquí hay una secuencia de pares e impares. El 7, este número mágico, está en el centro del cuadrado védico. Tenemos capicúas en todas las diagonales, secundarias, principales. Es una matriz, desde el punto de vista algebraico, es una matriz simétrica. Las filas y las columnas coinciden.
las filas y las columnas coinciden. Además, la suma de las filas I y 9 menos I siempre suman 9, es decir, la fila 2 y la fila 7 siempre va a sumar 9, 2 y 7, 9, 4 y 5, 9, 6 y 3, 9, etc. Y lo mismo las columnas. Además, si prescindimos de la última fila y columna, este cuadrado védico se puede recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 7, 7, y así en todas sus filas y columnas. Esto produce unos diseños geométricos del cuadrado védico y además el cuadrado védico encierra otros diseños. Diseños geométricos que consisten en lo siguiente: si unimos todos los unos del cuadrado, luego o todos los doses del cuadrado, o todos los treses, o todos los cuatros, o todos los 8 o 7 o 6 o 5, se van configurando estas figuras idénticas en los números 1 y 8 complementarios, 1 más 8, 9, para hexágonos, el 2 más 7, 9, rectángulos, el 3 más 6, 9, estos dodecágonos a modo caramelo, el 4 y 5, 9, otros parhexágonos. No quedan más números. Todos los unos que aparecen están unidos en este grafo y todos los 8 que aparecen en este. Bien, lo traigo aquí porque los cuadrados védicos han dado lugar o dieron lugar a las losetas Girik. Las losetas o los mosaicos Girik son mosaicos persas donde claramente se han utilizado estos cuadrados, los diseños geométricos de los cuadrados védicos para su configuración. Reconocemos aquí en las losetas, y después se combinan, reconocemos algunos de los diseños de los cuadrados védicos y se van combinando para producir diseños más complicados, de más complejidad. Pero en 2007 se ha diseñado este proyecto que se basa perfectamente en las losetas Girik. Las losetas Girik las tengo superpuestas ahí con GeoGebra, superpuestas en el diseño tanto del mobiliario como del suelo de este proyecto. O en el proyecto también en Doha. Me dirán que Doha es que tiene mucho dinero, hay mucho petróleo y allí construyen muchísimo. Entonces, este proyecto está también configurado en base a las losetas Girik, completamente. Aquí vemos una parte del proyecto, pero se puede recorrer todo el proyecto y lo que pasaba antes en la Facultad de Humanidades, aquí ocurre en este centro, que es también concebido por Javier Villalta, Xavi Villalta. Dentro de la teoría de mosaicos tenemos los reptiles, como quieran, reptiles. Son losetas que se pueden dividir en partes congruentes a ellas mismas y semejantes, por tanto, a la de partida. Por ejemplo, este triángulo, yo paro cuando me diga el organizador, porque no sé a qué hora empecé. No sé. Bien, voy a continuar un poquito. Las losetas rep son... Veo que hay alguien que se va, igual me tengo que marchar. Bien, estas losetas, como digo, son losetas que se pueden dividir en partes, todas ellas iguales, congruentes entre sí y semejantes a la inicial, las losetas rep, los reptiles. Los arquitectos también conocen los reptiles y lo llevan magníficamente en la fachada de este edificio en Melbourne, donde utilizan precisamente este reptile, que es de un matemático, es de dos de los matemáticos Conway y Radin, el mosaico Pinwheel, Molinillo se llama. Bien, interesantísimo mosaico. Teselados irregulares. La naturaleza nos ofrece imágenes de este tipo. En el primer lugar tenemos una esponja. Esto es una esponja marina. Y vemos ahí un teselado claramente irregular. Y este esqueleto de hongo, magnífico esqueleto de hongo. Vemos mosaicos irregulares. Pues las matemáticas también dan respuesta a este tipo de agrupaciones. Agrupaciones irregulares, ¿cómo no? Aquí viene Voronoi, aquí vienen los diagramas de Voronoi para intentar esta parte de la geometría computacional que nos va a permitir modelar, nos va a permitir representar estas formas irregulares, pero sin embargo aparentes en la naturaleza.
¿Qué son las celdas de Voronoi? Pues las celdas de Voronoi son polígonos formados por puntos que están más cerca de un punto que de otros dados. Es decir, a partir de una serie de sitios o lugares se generan estos polígonos y estos polígonos pues determinan estas formas que se llaman las fronteras, que se llaman las aristas de Voronoi, o los puntos de confluencia de las fronteras, que son los vértices de Voronoi. Todo esto está completamente estudiado, perfectamente presentado por los matemáticos y toda la catalogación dentro de la geometría computacional. También las envolventes convexas es una parte de la geometría computacional que tiene muchísimos usos y no solamente para modelar imágenes que vemos en la naturaleza, sino en la vida normal, en la vida diaria, como elementos de distribución de hospitales o de estancos o de espacios que requieran unas distancias mínimas concertadas. Bien, asociada a los diagramas de Voronoi se encuentran las triangulaciones de Delaunay. Las triangulaciones de Delaunay, también nuevamente, pues con muchísimas aplicaciones, no solamente en las triangulaciones geodésicas, para aplicar elementos finitos, para las ingenierías, tiene muchísimas aplicaciones estas dos componentes de la geometría computacional. Si después tengo tiempo, construiremos algo con ello. En la arquitectura también conocen diagramas de Voronoi y ya se ha llevado a cabo en varios proyectos. Aquí tenemos dos proyectos, este último del 2011, esta tienda ya está construida hace algunos años, y uno de los últimos proyectos españoles que se ha concebido, que han concebido la construcción, es en la Ciudad de la Seguridad, en Pamplona, que se ha concebido este proyecto como un conglomerado de celdas de Voronoi. Acaba de ser concebido en marzo del 2011. Y vamos a la última parte de la conferencia, que es la naturaleza. Hemos hecho firmitas, utilitas, superficies, venustas, recubrimientos de superficies, formas. Vamos ya por último a la naturaleza como referente. Cualquier imagen de estas nos puede evocar matemáticas, porque en todas ellas hay matemáticas, pero vamos a hablar de alguna parte concreta de las matemáticas en la naturaleza y una de ellas es la filotaxis. La filotaxis es una parte de la botánica. Filotaxis es una palabra que procede del griego, filión, hoja, taxis, ordenación. Es una parte de la botánica que estudia las ordenaciones de las hojas alrededor de un tallo, las ordenaciones de las semillas en una planta, las ordenaciones de los elementos que tienen las plantas. También tiene una historia interesante, pero sobre todo desde el Renacimiento, desde Leonardo da Vinci, que observa la frecuencia de la espiral. Kepler observa la frecuencia del 5 en plantas. Después viene el siglo XIX, cuando se empieza a dar un tratamiento matemático a la filotaxis, y hoy día la filotaxis está en auge, está en boga, está en la botánica algorítmica, que es lo último que tenemos para la representación por medio de algoritmo de las plantas. Personas importantes: Lindenmayer, Prusienkiewicz. Estas son representaciones por ordenador de elementos botánicos. Voy a pasar las espirales del girasol porque es muy conocido. Los paristiquios del girasol, esta imagen está sacada del vídeo que vimos, de la explicación del vídeo que vimos ayer, de Nature by Numbers, de Etherea. Y aquí vemos los paristiquios perfectamente formando estas espirales logarítmicas en una pareja que son números de Fibonacci, aunque hay otros girasoles que no se adaptan a los números de Fibonacci. Y la filotaxis tiene nombres, obviamente, según vayan naciendo las hojas en un tallo. La filotaxis, por ejemplo, aquí tenemos una filotaxis alterna, es de cada nudo sale una sola hoja, plantas, o, esta tarda un poquito cargar, a ver, puede ser alterna o puede ser verticilada, si me deja. Verticilada es cuando en cada punto, en cada brote, salen más de una hoja, las adelfas, por ejemplo. En cada brote salen más de una hoja. Hay un concepto en la filotaxis que es muy importante y es el ángulo de divergencia o divergencia de las hojas. Dada una planta, dadas unas hojas, pues si consideramos los nervios de dos hojas consecutivas, proyectamos los nervios en plano de esas dos hojas consecutivas y medimos el ángulo. Ese ángulo es constante para cada especie de planta y se llama ángulo de divergencia de la planta o divergencia de la planta. Se mide en fracción.
Se mide en una fracción. Normalmente, bueno, como los textos de estos están en inglés, ni me molestaba en traducir. T significa vueltas, turn, y N numbers. Y significa que si me muevo de una hoja a la otra que está por encima de ella, tapándola aproximadamente, contamos el número de vueltas que tengo que dar para pasar de una hoja a la siguiente. Eso es el número de vueltas, el numerador. Y después contamos el número de hojas alrededor por las que he pasado. Eso es el numerador. Estos dos números, T y N, van conformando una serie de fracciones que los botánicos Simper y Brown, pero ya haciendo matemáticas de la filotaxis, clasificaron en la serie que lleva su nombre, la serie de Simper y Brown. Estos ángulos, si vamos observando los numeradores 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, comprobamos que son números de Fibonacci. Pero 2, 3, 5, 8, 13 también, pero no son consecutivos. 2 y 5 falta el 3, 3 y 8 falta el 5. No son consecutivos, son números U sub n más 2. Pero en el límite, U sub n entre U sub n más 2 tiende hacia 1 partido por phi cuadrado, porque U sub n más 2 es U sub n más 1 más U sub n. Y haciendo el límite nos queda 1 partido por phi cuadrado, el inverso al cuadrado del número de oro. La equivalencia en grados significa un medio, significa que las hojas están a 180 grados. Un tercio que están a 120, 3 hojas a 120, 2 quintos a 140, 144, es decir, dividir 360 entre 5 y multiplicar por numerador. Es decir, que en grados el límite de esta sucesión sería 1 partido por phi cuadrado por 360, pero este cociente es 137 grados y medio. El valor 137 grados y medio que ayer pudimos ver en el vídeo de Terea se llama ángulo ideal. El ángulo ideal además es un componente geométrico importantísimo. El ángulo ideal representa el ángulo del sector que divide a un círculo en dos partes en proporción áurea. O sea, cuando al área de un círculo lo dividimos en dos partes por un sector, por dos radios, y hacemos que la parte mayor sea la parte menor, como la totalidad sea la parte mayor, obtenemos una proporción conocidísima por todos, la proporción áurea. La proporción áurea, entonces, nos divide en dos ángulos y uno de ellos es el ángulo ideal. ¿Y por qué? ¿Y por qué estos patrones filotácticos tienden al ángulo ideal? Pues ya lo decía Leonardo. Leonardo da Vinci, sin saber matemáticas y convergencia de sucesiones, decía que las hojas se distribuyen sobre las plantas de modo que se incomoden lo menos posible, terciándose unas de otras, tal como podemos ver en la hiedra que cubre los muros. Esta alternancia sirve a dos fines, a saber, dejar intervalos por los que el aire y el sol puedan penetrar. Y una segunda razón, permitir que las gotas caídas de la primera hoja puedan caer sobre la cuarta o en otros casos sobre la sexta. Es decir, en un aprovechamiento de la función clorofílica. La irracionalidad del número de oro, la convergencia de sucesiones, Fibonacci, relacionados con la función de aprovechamiento de luz y agua de las plantas. Todo esto es maravilloso. Un modelo muy reciente de filotaxis es el modelo de colisión de los elementos de una planta. Y he traído aquí pues, uno de los modelos. Existen muchísimos matemáticos trabajando en esta parte de la botánica, en filotaxias. Un modelo que simplemente es dar forma a cómo se van disponiendo los elementos de esta planta, de nombre Rudbeckia lacinata, donde se emplean unas coordenadas cilíndricas y se van, cada elemento, cada primordio, los elementos que van naciendo en cada planta se llaman primordios, pues cada primordio, para encontrar la ubicación de cada primordio, se asemeja con una esferita, y se va produciendo este modelo, como les digo, en coordenadas cilíndricas, T con tiempo mínimo del receptáculo, T tiempo máximo, etcétera, y llegamos a unas fórmulas recurrentes que nos van disponiendo los primordios en su lugar de crecimiento a lo largo de la planta. Bien, es un modelo muy bonito, un modelo muy actual, por supuesto publicado, ahí tengo el artículo, interesantísimo. Existen muchísimos proyectos en arquitectura que imitan la naturaleza, ¿cómo no? Aquí Greenshow acude al girasol y Heathker lo mismo. Estos son modelos de girasol
Calatrava, en uno de los últimos proyectos en Chicago, el Chicago Spire, acude a la filotaxis exactamente y él dice: yo me rijo en la filotaxis, me rijo en Fibonacci. Fibonacci es la obsesión o pesadilla de los botánicos, según Cosechter. Pues aquí vemos en este proyecto cómo se basa justamente en esta ordenación de los elementos de las plantas. Calatrava es uno de los arquitectos que más evidencia sus inspiraciones. Él dice: me inspiro aquí, y lo escribe y lo pinta. Aquí en el Auditorio de Tenerife se inspira en el ojo, en fin. Otro arquitecto, Toyo Ito, Torrevieja, está ejecutando un proyecto que se tiene que basar, tiene que adaptarse al lugar. Entonces hay dunas, estas curvas son irregulares, entonces hay que acudir a un diseño de curva irregular. ¿Qué ofrecen las matemáticas? Y vuelve él. Acudimos entonces a las curvas de Bézier. Las curvas de Bézier se nos van a adaptar a las líneas del paisaje, claro, porque las curvas de Bézier nos permiten modelar una curva irregular, una curva que queramos, una curva que yo conciba, por muy rara que sea. Entonces, las curvas de Bézier, toda la teoría de esta computacional de Bézier y de Castellió, se lleva a cabo en este proyecto y les diré que están muy de moda las curvas de Bézier. De hecho, en los programas de caza hay una herramienta que se llama la herramienta Bézier, porque es la herramienta que justo yo quiero hacer para diseñar una curva no concebida con su ecuación, no estructurada ya anteriormente con su ecuación, para el diseño de coches, para el diseño aeronáutico, para el diseño de edificios. Se basa en los polinomios de Bernstein y hay que hacer justicia. Castellió es una persona importante también en esta geometría computacional de las curvas de Bézier. Ambos trabajando para Castellió para Citroën y Bézier para Renault. Renault permitió publicar a Bézier sus investigaciones de estos polígonos, de los polígonos de control y de las curvas aproximantes. Citroën no le permitió a Castellió y se hizo más famoso Bézier. Bien, aquí tenemos el proyecto y cómo hemos modelizado en Maple, cómo hemos modelizado las curvas del proyecto. Por último, la geometría fractal. La geometría fractal nace muy antiguo. Los conjuntos fractales existen desde 1800, pero como tal geometría moderna fractal es una geometría de los 70. Es una geometría que hace este señor Mandelbrot, que ha muerto ahora en octubre del 2010, y famoso por su conjunto Mandelbrot y su fórmula recurrente en el plano complejo, zn más 1, zn² más c. Bien, él trata de hacer una geometría de lo irregular, una geometría del fractus, de lo roto, de lo irregular. Y tenemos imágenes bellísimas en la naturaleza de lo irregular. Aquí tenemos, por ejemplo, la marisma de San Fernando, en Cádiz, perfectamente cómo vamos viendo ahí esas formas, o en esta reserva del Odiel, en Huelva, que vemos esta estructura tipo árbol, pero en el suelo. Como fractales quizá es una cosa que se va a oír estos días, pues vamos a pasar más rápidamente por fractales clásicos, Sierpinski. Pero, eso sí, estos fractales clásicos se están llevando en modelos de arquitectura muy actuales. Esto es un proyecto del 2011. El museo, lo que va a ser el Gran Museo Egipcio, está al lado de Gizeh, al lado de las pirámides, bueno, al lado, a unos kilómetros, muy cerquita de las pirámides, y vemos la fachada, está fracturada, está rota, estructurada con los triángulos de Sierpinski, con este triángulo dividido en 4 partes y eliminando el triángulo central. La alfombra de Sierpinski tiene también, este matemático polaco nos ofreció unos conjuntos estupendos. Esta alfombra de Sierpinski, que consiste en perforar un cuadrado, hacer una malla en un cuadrado en 9 cuadrados y eliminar el cuadrado central, que se está empleando muchísimo en antenas muy eficientes. Pues también cuando llevamos, la dimensión es 1,8 aproximadamente, es decir, ni curva ni plano. O sea, es una de las características de los fractales, estos monstruos matemáticos que tienen estas dimensiones extrañas, fraccionarias. Como les decía, esto llevado a 3 dimensiones lleva a la esponja que hizo Menger. Este matemático hizo este volumen basándose en Sierpinski y perforando el cubo en sus caras y quitando el cubo central. La geometría de los fractales se puede llevar al aula para estudiar sucesiones, convergencia de sucesiones, límites, etc. Un proyecto en arquitectura.
Pero a veces no hay que acudir a fractales que ya existen, sino que a veces el propio arquitecto o ingeniero que trabaja con él o matemático lo hace. En este caso, por ejemplo, se ha hecho un fractal partiendo de una geometría sencilla de un cuadrado en el cual se considera el punto medio de un lado y un tercio del lado. Y se van construyendo cuadrados que intersequen con estas características y se va creando cada vez más complejidad hasta que se determina una estructura de este tipo y se producen efectos como en este pabellón en Londres, que estuvo en el 2002 en Londres, en la Serpentine Gallery. En Madrid tenemos el empleo de fractales en el Parque de la Gavia, en este caso para llevar el agua de las urbanizaciones próximas y regar el parque. Se ha concebido esta estructura fractal, el fractal de los 120 grados. Y, por último, los L-Systems son inventados por un botánico que se llamaba Aristide Lindenmayer. Buscaba en las matemáticas algo para poder intentar representar sus plantas, sus flores, sobre todo sus árboles y sus plantas. Consta de un sistema L, un sistema de Lindenmayer, consta de un alfabeto, un conjunto de símbolos, un axioma y un conjunto de reglas. Por ejemplo, los números de Fibonacci se definen así. Las reglas son que la variable A vaya a B y la variable B vaya a B. Cuando esto hacemos partiendo de A, A viene a B. Y como B viene a B, A viene a B. Y como B viene a B, B viene a A, B viene a B, A viene a B, B viene a B, etc. Vamos conformando la sucesión de Fibonacci. Es decir, que estos modelos que sirven, se han hecho para imitar crecimiento de plantas, crecimiento de algas, también se utiliza para las matemáticas, para construir matemáticas. O hemos hablado de la sucesión de Padovan, del número plástico. Pues también la sucesión de Padovan se define por este sistema L. A viene a B, B viene a C, C viene a B. Y así construyo la sucesión de Padova, cuyos cocientes convergen al número plástico, a ese número de proporción en 3 dimensiones importantísimo. Bien, los L-Systems se emplean para representar, como les digo, imágenes más o menos reales, dependiendo de cómo sea el sistema, cómo sea el L-System, de imágenes de elementos botánicos, pero también en la arquitectura. En este restaurante de Mumbai, en la India, del 2009, se ha empleado un L-System para diseñar la estructura en forma de árbol. Esto está hecho con L-Systems. Aquí tenemos el proyecto, tal cual, de los arquitectos, la estructura en branching, la estructura enramada del L-System y cómo esta estructura de las ramas va soportando el techo, es la única estructura que tiene, la estructura del L-System. No puedo dejar de mencionar el Guggen con estas curvas caprichosas, hecho con un programa de aviones, el programa de diseño aeronáutico, con CATIA. CATIA es un programa mucho más potente que AutoCAD. Bien, pues estas curvas caprichosas hoy día se pueden llevar a cabo gracias a las matemáticas, pero también se están construyendo con una geometría pura, porque estas torres de Madrid se están construyendo con una geometría purísima que parte de un cuadrado y que al final, retorciendo por medio de la curva coseno, se acaba con 2 arcos de circunferencia de 90 grados en la última planta. O esta geometría purísima de la Torre de Sacir, de Vallehermoso, que es una geometría de un triángulo curvilíneo hecha a partir de un triángulo equilátero y 3 círculos tangentes en él. Y nada más, las formas del futuro lo que nos llega es una arquitectura orgánica, biomórfica, zoomórfica, biodigital, genética, biomimética, medios digitales y formas orgánicas. A medida que la ciencia avanza en el mundo, se van descubriendo nuevas estructuras en los seres vivos. El arquitecto trata de imitar esas nuevas estructuras, el matemático trata de aportar formas a esas nuevas estructuras. Y si Pitágoras dijo que todo es número, hoy día el matemático Chetin dice que todo es algoritmo. Voy a ir terminando con algunas citas que a mí me gustan. Le Corbusier, que he mencionado en esta conferencia, decía que la geometría solucionará los problemas de la arquitectura y además dijo que la naturaleza es matemática. La obra de arte está en consonancia con ella y expresa y utiliza leyes naturales. En consecuencia, la obra de arte es matemática y el sabio puede aplicarle el razonamiento implacable y las fórmulas impecables.
qué bonito. Razonamiento implacable y las fórmulas impecables. O los modelos del matemático como los del pintor o del poeta deben ser hermosos. La belleza es la primera prueba. No hay lugar permanente en el mundo para unas matemáticas feas. De nuestro querido Miguel de Guzmán, la tarea fundamental y general de la comunidad matemática consiste en contribuir de modo efectivo al desarrollo integral de la cultura, con mayúsculas, en este congreso, humana. Muchas gracias.